Ahí sí. Hoy día terminamos la materia de movimiento circular y con ello la materia para la prueba. Ya vamos a terminar de ver todo lo teórico. Las semanas que nos quedan son para que comencemos a hacer ejercicios. Ya en rigor, estoy viendo aquí el calendario. Nos quedará la clase de mañana. Mañana comenzamos con ejercicio. Y nos queda la semana de el 6 al 10 de septiembre. Y después la semana del 13 al 17 de septiembre. Eh, esas, esas 2 semanas voy a seguir haciendo ejercicio. En el fondo, la mecánica aquí es yo planteo un ejercicio y lo resuelvo, ¿ya? Y en la semana del 20 al 24 de septiembre, que es la semana de la prueba, el día jueves 23 es la prueba, em, esa semana es exclusivamente para que ustedes me hagan preguntas sobre algún ejercicio, alguna duda que tengan, ¿ya? Eso igual no quita que si alguien tiene dudas durante este tiempo, pueda mandarme un correo y solicitar una hora en el horario de atención, ¿ya? Recuerden que está el horario de atención también y nos podemos juntar en la hora que ustedes estimen conveniente, ¿ya? Eso sí, previo un correo electrónico para agendar la hora. Ya hay compañeros que ya tienen agendadas horas esta semana, ¿ya? De hecho, ayer tuvimos reunión con un par de compañeros y ahí planteaban sus dudas. Yo no les resuelvo el ejercicio, pero sí les doy ideas de cómo resolverlos, ¿ya? Así que, dicho eso, comenzamos y recordando lo que vimos ayer. Ayer decíamos que a partir de la aceleración obtuvimos la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta, ¿cierto? La suma de estas dos aceleraciones, de estos dos vectores de aceleraciones, me daba como resultado el vector aceleración total. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Alguien se fue? Ah, ahí volvió. Eh, entonces, de ahí ustedes también me soplaban o de alguna manera yo les preguntaba que la aceleración tangencial, ¿cierto? La podíamos escribir en función de la derivada, pero eso era la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Ustedes me decían que era la aceleración angular cruz la posición, ¿cierto? El vector posición. Y la aceleración centrípeta decíamos que era la velocidad angular cruz la derivada de la posición con respecto al tiempo, que eso era la velocidad tangencial. ¿Ya? En rigor es la velocidad instantánea, ¿cierto? Y con eso teníamos básicamente el vector. Ahora, analicemos esa ecuación. O sea, esta ecuación de aquí. ¿Qué pasa si la velocidad angular es constante? Yo se los soplé desde el principio y les dije, en un movimiento circular uniforme se cumplen estas características. Velocidad angular constante, o yo hablaba de rapidez en ese momento, rapidez angular constante implica que la aceleración angular es cero. Además, tenemos que la rapidez tangencial es constante, la aceleración tangencial es cero y la aceleración centrípeta siempre distinta de cero. ¿Ok? Eso era lo que habíamos planteado. Ahora veamos el por qué se cumple eso. Básicamente, si la rapidez angular es constante, o en este caso la velocidad angular es constante, esta derivada se nos hace cero. ¿Ya? La derivada de una constante se hace cero. En el fondo tenemos un movimiento uniforme. ¿Ya? ¿Qué implica eso? Que la aceleración angular, recordemos que esto es, vamos a escribirlo aquí mejor, que esto es aceleración angular, y en el fondo la aceleración angular también se me hace cero. ¿Ya? En el fondo tenemos un movimiento circular uniforme, que era lo que yo les planteaba. De aquí viene, no, no era porque a mí se me ocurre nomás, de aquí viene el por qué todo eso se hace cero. Ahora, por otro lado, recordemos,
aceleración total es igual a la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. Si nos están diciendo la aceleración tangencial es cero, porque nos quedó que todo esto es cero, cruz un vector posición, que es distinto de cero, eso nos da como resultado un vector cero, ¿ya? Eso nos da como resultado un vector cero, que sería ese dato. Entonces, ¿qué sobrevive? Sobrevive que la aceleración total será igual a la aceleración centrípeta. Y en ese caso, la aceleración centrípeta, ¿cierto? Recordemos, es la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿cierto? Cruza el vector velocidad. Eso nos da que esto es el vector velocidad angular cruz el vector velocidad tangencial. Ahora, recordemos esto. Yo les dije ayer, la aceleración o la magnitud de la aceleración centrípeta, ¿cierto? Es velocidad por v o de alguna forma, esto era velocidad al cuadrado dividido por el radio. ¿De dónde viene esto? ¿Ya? ¿Por qué, al profe se le ocurrió decir esa barbaridad? Ya, esa barbaridad viene de acá. Para ello tenemos que hacer un análisis vectorial, ¿ya? O en el fondo, suena muy pomposo análisis vectorial, en el fondo un análisis de un esquema en tres dimensiones, donde tenemos X, los ejes X, Y y Z, ¿ya? En tres dimensiones. Vamos a cambiar de color para que se note lo que voy a ir escribiendo. Si nosotros en un movimiento circular en un instante decimos la velocidad tangencial está sobre el eje X, es paralela al eje X. ¿De dónde se me ocurre decir eso? Imaginémonos, ¿cierto? Este movimiento, eje X, eje Y, y se me ocurre decir la velocidad tangencial está aquí, ¿ya? En ese punto, ¿ok? ¿Qué pasa con cuando tenemos la velocidad tangencial? ¿Qué pasa con las aceleraciones? ¿Ya? La aceleración, dijimos, aceleración tangencial cero, pero la aceleración centrípeta es distinta de cero. ¿Y qué decíamos sobre la aceleración centrípeta? Decíamos que la aceleración centrípeta apunta hacia el centro de la circunferencia, ¿ya? ¿Y qué característica tiene? Es perpendicular a la velocidad tangencial. Entonces, nuestro vector aceleración tangencial estaría por acá. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Nada extraño? Espero que no. Alguien me va a decir algo. Andrés, iba a decir que Profe, era todo extraño. Ya, dígame. No lo escuché. que está todo bien, profe. Ah, que todo bien. Ah, perfecto. Perfecto. Yo tenía una duda, profe. Pregunte, pregunte. Esto, en el sistema ahí de los tres ejes, la velocidad tangencial no debería ir para el otro lado y la Bueno, aquí, aceleración tangencial también por el sistema de referencia de la izquierda. en rigor, es para que O calce eso todo. da igual. ¿Ya? Ah, Es para que calce nomás. ¿Ya? vale. Recuerden que lo que puedo hacer, a ver, eh, déjeme abrir un FET de vectores para tratar de ejemplificar visualmente lo que quiero decir. Mientras tanto se lo comento. Recuerden que yo les decía que un vector yo lo puedo sacar de mi sistema y mover a cualquier parte que a mí se me ocurra. ¿Ya? Lo único que se tiene que cumplir es que no puedo cambiar, y eso es imperativo, o sea, tajante, no puedo cambiar ni la magnitud ni la dirección del vector, ni el sentido, perdón, ni la magnitud, ni la dirección, ni el sentido. Si yo cambio una de esas tres, de esos tres elementos, en el fondo estoy cambiando el vector, ¿ya? Espero se haya entendido. A ver, lo quiero ejemplificar, algo muy cortito. A ver,
Uf, que se apure esto. Ya, en el fondo, si tengo este vector aquí, lamentablemente no lo puedo mover aquí. Dejémoslo ahí en 11 unidades. La magnitud del vector es 11. Dirección 0, componente x 11 y componente y 0. Si yo pesco este vector, recuerda aquí está el 0. Yo lo puedo colocar aquí. Si se da cuenta no cambió nada. 11, dirección 0, componente x 11, componente y 0. Lo puedo colocar acá atrás. No cambió nada, el vector sigue siendo el mismo, pero si a mí se me ocurre cambiar la magnitud, por ejemplo, ya cambió el vector y da lo mismo donde yo lo coloque, porque la magnitud cambió, ¿ya? Lo mismo ocurre si estoy trabajando en dos dimensiones. Si yo cambio la dirección del vector, estoy cambiando el vector. Así que esto lo puedo colocar aquí, por ejemplo, ¿cierto? Lo puedo colocar ahí, lo puedo colocar, ops, no lo puedo colocar más atrás, a ver, vamos a achicar el vector a ver qué, para poder hacer lo que quiero explicar. Ya, les decía que lo puedo colocar aquí o lo puedo colocar aquí, da lo mismo. No estoy cambiando ninguna de las propiedades de acá, ¿ya? Sigue teniendo la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Eso es lo que estoy haciendo aquí, ¿ya? En el fondo, el vector aceleración lo pesqué y lo dibujé aquí, en alguna parte del eje. En este caso se me ocurrió colocarlo hacia el lado positivo, ¿ya? Simplemente por una cosa de comodidad, ¿ok? Y lo mismo para el vector velocidad. En este caso, a lo mejor el vector velocidad debería lo dibujado por acá, para el lado positivo, ¿ok? ¿Ya? Pero eh, en el ejemplo es que no estoy cambiando nada, ¿ya? Me puedo dar ese lujo, puedo moverlos, pero no puedo cambiar la dirección ni la magnitud ni el sentido. ¿Se Profe, entiende? entonces lo importante es que son perpendiculares más que otra cosa. A eso voy. Exacto, muy bien. ¿Ya? Lo que quiero aquí ejemplificar es que yo les decía que son perpendiculares. ¿Ya? Siempre van a ser perpendiculares. Y ahora, supongamos que estoy girando por acá, ¿cierto? En el plano XY, ¿cierto? Y que en algún instante, si yo proyecto el vector velocidad, estaría por acá el vector velocidad, pero con la regla de la mano derecha, en este caso debería haberlo dibujado por otro lado, ¿cierto? Pero con la regla de la mano derecha yo puedo sacar el vector velocidad angular. Ojo acá que simplemente esto lo estoy dibujando para ejemplificar lo que quiero decir con respecto al producto cruz, ¿ya? Lo voy a dibujar en este sentido. Yo sé, oh, se me quedó pegado. Un minuto, se me quedó pegado el lápiz. No me, no me funciona. A ver, voy a tratar de dibujarlo con el mouse. Voy a tener aquí la velocidad angular en esa dirección. ¿Qué implica eso? Implica que voy a tener vectores todos perpendiculares, ¿cierto? Si usted usa la regla de la mano derecha, vamos a darnos cuenta que el vector es perpendicular, suponiendo que esto giró en sentido, en este sentido, que está girando en ese sentido. No sé si lo vemos desde arriba, sería un sentido antihorario, ¿ya? Sería un sentido antihorario para este caso. ¿Ya? En este caso, en el fondo, si yo dibujo el vector velocidad acá, sería el vector velocidad negro que tengo allá en este lado, ¿ya? En este lado. ¿M? Porque aquí es paralela y lo puedo subir, ¿ok? Y aquí, para este punto, estaría el vector aceleración centrípeta. Así que por eso le decía, da lo mismo como en qué lado lo dibujaba. ¿Ya? A ver si me pesca el lápiz ahora. No me pesca el lápiz. Deme un minuto.
problemas técnicos, hacia el otro lado. ¿Ok? Entonces ahí teníamos la aceleración centrípeta, que era lo mismo que teníamos a este lado. Entonces, volvamos a nuestro concepto de producto cruz. Recuerden, para que no nos perdamos, estamos aquí. La aceleración centrípeta es el producto cruz entre velocidad angular y velocidad tangencial. Yo les decía, si nosotros aplicamos la definición de producto cruz desde el punto de vista de las magnitudes, dice que la magnitud de la aceleración centrípeta, estoy usando esto, es igual a la magnitud de la velocidad angular, perdón, velocidad angular por velocidad tangencial, magnitud de la velocidad tangencial, por seno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Cuánto es el ángulo que forman los dos vectores? Vale 90 grados. Por lo tanto, el seno de 90 grados es 1. ¿Qué implica eso? Que la aceleración centrípeta la puedo escribir como la magnitud y es la multiplicación de la magnitud de la velocidad angular por la magnitud de la velocidad tangencial. Y eso era lo que habíamos definido hace un par de clases atrás. De aquí viene, ¿ya? No es porque a mí se me haya ocurrido, sino que parte eh, de nuestro análisis vectorial, ¿ya? Ahora, alguien podría decirme, pero profe, y la velocidad tangencial también viene de un producto cruz, ¿cierto? ¿Y por qué la escribimos en la clase pasada como omega por r, por el radio? Por esto, voy a agregar una diapo nueva, ya, para seguir rayando. Deme un minutito. Y vamos a hacer de nuevo nuestro sistema en 3 dimensiones. Y volvemos a dibujar nuestro plano, ¿cierto? Aquí tenemos X, Y, Z. Ok. Ahora volvemos a nuestro sistema, ¿cierto? Aceleración centrípeta. Recuerde, no recuerdo que me lo había dicho hace un rato. Parece que Antonio me había preguntado por el tema de los vectores. Recuerde, Ah, sí, sí. sí, en rigor este vector está por acá, apuntando hacia el centro de la circunferencia. ¿Ya? Insisto, yo lo corrí a este lado por comodidad nomás. ¿Ya? Aquí estoy dibujando la velocidad tangencial. En rigor, esta velocidad tangencial está aquí. ¿Ya? Ahí estaría la velocidad tangencial, aquí estaría la aceleración centrípeta. Y acá, recuerden, siempre perpendicular al plano de giro va a estar la velocidad angular. ¿Ok? Pero aquí hay otro elemento que yo no dibujé anteriormente y que es la posición. Aquí voy a tener el vector posición. ¿Ok? Pero ¿qué cumple el vector posición? El vector posición va a tener una componente en X y una componente en Y. Ojo, suponiendo que estamos trabajando en 2 dimensiones. ¿Ok? Entonces, nuestro vector posición será componente en X más componente en Y. Pero la magnitud del vector posición es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Y la magnitud de la posición, si ustedes se fijan, independiente de donde yo lo dibuje, siempre es constante. ¿Por qué? Porque como se trata de una circunferencia, a esto nosotros le denominamos radio. Así que esto será nuestro radio de giro. Volvamos a nuestra definición anterior, que dijimos velocidad tangencial es velocidad angular cruz la posición. Déjenme cambiar de color. Entonces, la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular cruz la posición. Y volvemos a nuestra definición del producto cruz.
La magnitud de la velocidad angular es la magnitud de la velocidad, perdón, dije la magnitud de la velocidad tangencial es igual a la magnitud de la velocidad angular, con tantas velocidades me enredo, por la magnitud del vector posición por seno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Cuál es el ángulo que forman los dos vectores? Aquí sería este ángulo, este de acá arriba, ¿ya? Si yo lo dibujo, eh, lo voy a dibujar acá, ¿ya? Voy a hacer la extensión y aquí voy a colocar en el mismo eje X el R, el vector posición, simplemente para ejemplificar de que estos son 90 grados, ¿ya? Entonces aquí, ¿cuánto vale el ángulo? 90 grados, ya dijimos que seno de 90 grados es 1, por lo tanto, la velocidad tangencial es omega por la magnitud del vector posición. Pero ¿cuánto vale la magnitud del vector posición? Dijimos que la magnitud del vector posición es el radio de la circunferencia. Entonces, si yo sé que la aceleración centrípeta es omega por v, puedo decir que esto es omega cuadrado por el radio, o si yo despejo de acá, ¿cierto? Sería, eh, a ver, estoy haciendo el cálculo mental, v cuadrado dividido por el radio. Entonces tenemos esas otras ecuaciones que vienen de este análisis vectorial, ¿ya? Más que análisis vectorial, ¿cierto? Estoy mirando un gráfico y tratando de ver dónde están las componentes, dónde están los ángulos, básicamente eso, ¿ya? No estoy haciendo una demostración algebraica, sino que me estoy fijando en el esquema que tengo, ¿ok? Dudas, consultas. Recuerden, estas ecuaciones no es porque a mí se me ocurrieron, sino que vienen de ahí. ¿Ya? Ahora estamos mostrando básicamente de dónde vienen. ¿No? Ya. ¿Por qué les preguntaba si había dudas o consultas? Porque este tipo de análisis, de ver dónde están los vectores, dónde, cómo obtener los resultados, lo vamos a tener que hacer bastante. ¿Ya? Vamos a tener, no en 3 dimensiones, pero sí por lo menos en 2 dimensiones. ¿Ya? Ver qué es lo que pasa con los vectores en 2 dimensiones. ¿Ok? Eso es lo importante que tenemos que rescatar de acá. ¿Qué es lo que va a pasar con los vectores en 2 dimensiones? ¿Mm? Eso es lo que tenemos que estar viendo de alguna manera. ¿Ya? Ese análisis, como les digo, vamos a tener que repetirlo bastante. Ahora, ¿qué pasa para el caso del movimiento acelerado? Movimiento circular uniformemente acelerado, donde la aceleración centrípeta, ya sabemos, es distinta de cero. Me estoy adelantando un poco, ¿ya? Vamos a devolvernos. Sigamos en el movimiento circular uniforme mientras tanto, porque vamos a seguir definiendo la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es esto, que yo ya lo mostré, de dónde venía, ¿cierto? Con esa ecuación, ¿cierto? Viene de el producto cruz. Recuerden que esto sería la aceleración total, cero, que es la aceleración tangencial, más la aceleración centrípeta, y que esto es igual a la aceleración centrípeta, y ya sabemos de dónde viene esta ecuación. ¿Ya? Por lo tanto, mezclando las ecuaciones, podemos decir que la aceleración centrípeta, o también llamada aceleración radial, la puedo escribir como omega cuadrado por r. Y eso, todo eso es válido tanto para movimiento circular uniforme como para movimiento circular uniformemente acelerado. Ojo con esto. Estas ecuaciones me sirven para los dos tipos de movimiento, ¿ya? Movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Cuál es la condición para el movimiento circular uniforme? Que la aceleración tangencial es cero, ¿ya? Esa es la única condición, ¿no? Cuando veamos ahora movimiento acelerado es que la aceleración tangencial es distinta de cero. ¿Mm? Movimiento circular no uniforme, o como yo le digo, movimiento circular uniformemente acelerado, ¿Mm? Dice que tenemos dos componentes de la aceleración. Aceleración tangencial
y aceleración centrípeta. ¿Ya? Tenemos esas dos componentes. Ya vimos qué es lo que pasaba con la aceleración centrípeta. Aquí nos olvidamos un poquito de eso porque, insisto, se sigue cumpliendo lo mismo. ¿Qué decíamos con respecto a esto? Decíamos que la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo es la aceleración angular. Recuerden, la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo es la aceleración angular. Ustedes me lo soplaban ayer, ¿ok? Pero a su vez, si nosotros aplicamos el módulo de esto, ya estamos calculando la magnitud de la aceleración tangencial. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones? Volvemos a hacer un análisis vectorial. Volvemos a dibujar nuestro sistema de referencia X, Y, Z y volvemos a escribir ahora nuestros vectores. ¿Ya? Aquí voy a seguir con el mismo ejemplo anterior. ¿Ya? Aquí voy a escribir la velocidad tangencial, aquí voy a tener la aceleración centrípeta y aquí voy a tener la velocidad angular. Ahora, ¿dónde está la aceleración tangencial? Recuerden, la aceleración tangencial, como lo dice su nombre, es tangente a la trayectoria. ¿Qué implica eso? Lo vamos a dibujar con morado. Y que es paralela a la velocidad tangencial. Así que la aceleración tangencial la voy a escribir aquí. ¿Ya? Este va a ser mi vector aceleración tangencial. ¿Dónde está la aceleración angular? Recuerden, la aceleración angular, como también ocurre en el movimiento rectilíneo, la velocidad es paralela a la aceleración, ¿ya? Por lo tanto, si la velocidad angular está en el eje Z, la aceleración angular también estará en el eje Z. Así que voy a dibujar mi aceleración angular aquí. Repasando un poquito, con la regla de la mano derecha debemos recordar, por ejemplo, si yo tengo aquí mi eje X, YX, como quieran, ¿cierto? Y lo hago girar en ese sentido, ¿ya? La partícula la hago girar en ese sentido, traten de hacer ustedes el esquema, la velocidad angular estaría aquí. Aquí tendría mi velocidad angular. Si esto está acelerando, ¿ya? Si está acelerando angularmente, la aceleración angular, la voy a escribir acá al lado, es paralela y está en el mismo sentido que la velocidad angular. Si está desacelerando, sigue siendo paralela, pero va en sentido contrario a la velocidad angular. En resumen, la aceleración angular está en el mismo eje que la velocidad angular. ¿Ok? Eso es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a después armar los vectores. Volvamos a nuestra aceleración tangencial. La aceleración tangencial, ya sabemos, es aceleración angular cruz el vector posición. ¿Cierto? Nuestro vector posición, dijimos, vamos a estar por acá, vamos a estar girando. Tenemos un vector posición en ese sentido. ¿Ya? Lo vamos a colocar aquí en el eje X simplemente por comodidad para poder ver cuáles son los ángulos que forma. Entonces el vector posición, si nos damos cuenta, es perpendicular a la aceleración angular. Volvamos a nuestra definición de producto cruz. La magnitud de la aceleración tangencial es igual a la magnitud de la aceleración angular por la magnitud de la posición por seno del ángulo que forma los dos vectores. En este caso, 90 grados. Y ya, como lo repetí, seno 90 es 1. Entonces, la aceleración tangencial es la aceleración angular por la magnitud de la posición. Pero, ya lo mencioné nuevamente, la posición para este movimiento circular es igual a r, el radio, ¿cierto? Por lo tanto,
podemos decir que la aceleración tangencial es la aceleración angular por el radio. Y ahí tenemos otra formulita para nuestro formulario de ecuaciones. Si ustedes recuerdan, yo al principio del semestre les dije casi todos los ejercicios se resuelven con cuatro ecuaciones. ¿Ya? Ese casi era para los ejercicios de movimiento rectilíneo y algunos ejercicios de movimiento rectilíneo, perdón, de movimiento circular. ¿Ya? Las otras ecuaciones que aparecen son de movimiento circular netamente. ¿Ya? Así que ahí tenemos otra ecuación para eh, anotarla, ¿cierto?, en nuestro papelito de formulario. Dudas, consultas. ¿No? ¿Qué pasa si la aceleración tangencial es constante? ¿Cierto? Ya sabemos, va a ser constante para un movimiento circular uniformemente acelerado. Ahora, la componente de aceleración tangencial, recuerden que es una componente porque estamos hablando de la aceleración total que depende de la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. Recuerden que la aceleración tangencial va a depender de XY y la aceleración centrípeta también depende de XY. Ya no necesariamente tienen componente X o componente Y. Yo la dibujé recién en una componente Y, pero dependen de los dos componentes. Y aquí está la explicación, ya que la aceleración eh, es, la aceleración angular es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, que el radio es la magnitud de la posición por seno del ángulo que forma, ¿cierto?, con la aceleración angular, y de alguna manera llegamos a este resultado. Para nosotros, para dos dimensiones, esto vale 90 grados y el seno de 90 vale 1. Por lo tanto, podemos decir que la aceleración tangencial, como ya los mencionaba, es la aceleración angular por el radio. Alguien podría preguntar, ¿y cómo calculo la aceleración angular? Como hay variación de velocidad angular, la aceleración angular la pueden calcular como la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Esa sería una opción, ¿ya? De no contar con el tiempo, tendríamos que buscar otra manera de calcularla. ¿Mm? Pero siempre está la opción, siempre hay una forma de calcular. Recuerden, otra manera de calcular la aceleración tangencial, como lo dice aquí, es derivando la velocidad tangencial. Puede ser que me digan la velocidad tangencial tiene la forma at cuadrado más bt más c, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí, para obtener la aceleración tangencial, derivamos esa, esas componentes. ¿Ok? Derivamos la velocidad con respecto al tiempo. Esa es una opción. ¿Ya? La otra es que calculemos directamente usando la formulita. En resumen, estas son las ecuaciones que nuevas, entre comillas, que vamos a ocupar. La velocidad tangencial depende de el radio por la variación de posición angular con respecto al tiempo o radio por velocidad angular. La velocidad tangencial es velocidad angular cruz el vector posición. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo o en el fondo aceleración tangencial más aceleración centrípeta. La aceleración tangencial, ya sabemos, producto cruz entre aceleración angular por la posición y la aceleración centrípeta, velocidad angular cruz la velocidad tangencial. Entonces ahí tenemos nuestros elementos de cómo obtener nuestra aceleración tangencial y centrípeta. Eso es el resumen de las formulitas entre comillas que nuevas que aparecieron. Hay algunas otras que hay que agregarlas, por ejemplo el de periodo, velocidad angular en función de la frecuencia, ¿ya? Pero son las mínimas.
¿Dudas, consultas? ¿Mucha información? Veamos un par de ejemplos. Paula dice que sí, mucha información. ¿Ya? Recuerden, si tienen dudas, después de que procesen la información, siguen con dudas, insisto, hagan las preguntas necesarias en el horario de consultas para que no se queden con esas dudas. No quiero que lleguen a la prueba con problemas de conceptos, ¿ya? Aquí lo más importante es manejar los conceptos. Si logro entender el concepto, después lo puedo aplicar directamente en un ejercicio, ¿ya? Así que importante, por eso siempre paso, insisto, la materia primero, la teoría primero y después nos vamos con los ejercicios, ¿ya? Veamos un ejemplo sencillo, fácil como para partir, ¿ya? No nos vamos a meter todavía con ecuaciones tan complicadas, pero sí es de movimiento circular. Dice, el volante de un automóvil prototipo se somete a prueba. La posición angular del volante está dada por la siguiente ecuación. Dice que la posición angular es dos veces el tiempo al cubo. El diámetro del volante es de 0,36 metros. Ups. Vamos a dibujar un esquemita. Tenemos, como es en dos dimensiones, X, Y, vamos a tener acá, imaginen esto que es una circunferencia perfecta, y nos dicen que tenemos, por ejemplo, en un instante determinado, esa posición, ¿cierto? Que depende del tiempo, básicamente. Datos. Nos dicen que la posición depende del tiempo y es 2 al cubo, o sea, perdón, 2 por t al cubo. El diámetro del volante es de 0,36 metros. Eso implica que nuestro radio es de 0,18 metros, si es que no me equivoco. Y nos dicen que calculemos el ángulo en radianes y en grados para el tiempo 1 de 2 segundos y el tiempo 2 de 5 segundos. ¿Ya? Entonces ya nos están entregando los tiempos. Veamos la primera pregunta, que es la más sencilla. Calcule el ángulo en radianes para el tiempo 1 y tiempo 2. Básicamente nos están preguntando la posición instantánea. Entonces, para T1 igual a 2 segundos, vamos a tener lo siguiente. La posición 1 será 2 por 2 al cubo. 2 por 2, 4 por 2, 8, 16. Déjenme calcularlo. Esto está en radianes. Recuerden que la unidad es radianes. Si es que mal no, si es que no me equivoqué, eso debería ser 16. Luego dice calcule en grados también, ¿cierto? En radianes y grados. Esto está en radianes. Para pasar a grados, simple regla de 3. Lo único que debemos recordar es que la unidad de transformación será, yo voy a considerar 180 grados y 180 grados en radianes equivale a pi radianes. ¿Ya? Entonces ahora lo que voy a calcular es la posición en grados. ¿Cuántos grados son? 16 radianes. Simplificamos las unidades, esto pasa al otro lado multiplicando y nos queda que el ángulo será 16 por 180 dividido por pi. Y eso nos da que la posición 1, ustedes me confirman, 16 por 180 dividido por pi, es de 916,73 grados. Ojo acá, aquí se me olvidó, vamos al tiro a escribir en tres cifras significativas, esto es 16,0 radianes. Acostumbrémonos a escribir con tres cifras significativas. Y acá, con tres cifras significativas, es 917 grados.
Y ahí tenemos la primera transformación. Si hay dudas, por favor, pregunten. Yo creo que si no hay dudas, voy a continuar mientras tanto. Ustedes me detienen, ¿ya? Voy a repetir el mismo procedimiento para la segunda posición, perdón, para t igual 2, 5 segundos, y esto será la posición 2 por 5 al cubo, 2 por 5 al cubo, eso me da 250 radianes, y en grados, y aquí ya está con tres cifras significativas, así que no tengo que hacer ningún cambio, no tengo que agregar nada más. En grados, esto es, vuelvo a repetir la misma fórmula anterior, ¿cierto? Nuestra proporción que tenemos, 250 radianes dividido pi radianes, y nos queda que la posición, ¿cierto? Será, voy a multiplicar al tiro, 180 por 250 dividido por pi. Y eso me da 14.323,945 grados. Pero yo les dije que estamos escribiendo con tres cifras significativas. Así que este ángulo, la posición 2, y aquí lo voy a escribir con tres cifras significativas usando notación científica. Eso quiere decir que la coma la voy a correr hasta acá, ¿ya? Hasta el 14,3. En este caso me queda 1, 2, 3. Me queda 14,3 por 10 elevado a 3 grados. ¿Ya? Esa es la unidad de medición, grados. Y ahí tenemos la, el ángulo o la posición en esa con tres cifras significativas. ¿Dudas? ¿Consultas? Muy fácil. Profe, me enredé un poco con la conversión que hicimos. O sea, ¿la podría explicar de nuevo? ¿Qué parte Para no entendí? convertir, para convertirlo de radianes a grados. Ah, lo único que hice fue la regla de 3. Una regla de 3. Conozco cuál es la conversión, ¿cierto? Y reemplacé datos en el fondo. ¿Ya? Yo sé que 180 grados equivalen a pi radianes. ¿Ah? Podrían haber elegido 360 grados, ¿cierto? 360 grados equivale a 2 pi radianes. O 90. 90 grados equivale a pi medio radianes. Y ahí apliqué la regla de 3. Ya no, no. En el fondo, esa fue la única conversión. Es como cuando elegimos de pasar de metro a centímetros. Yo sé que un metro equivale a 100 centímetros, ¿cierto? Y en el fondo con eso armamos nuestra regla de 3. ¿Ya? No sé si se entendió. Sí, sí, igual Sí. entendí. Perfecto. Veamos la segunda parte. Ya nos queda 15 minutos. A ver, yo creo que sí alcanzamos de más en todo caso. La segunda parte dice, calcule la distancia que recorre una partícula en el borde de ese intervalo. Es decir que eh, nos quedan 917 grados. Esos son, ¿cuántas vueltas son? A ver, 917. Son 197 grados más o menos. Son como 3 vueltas más o menos, ¿cierto? 197 grados. Por ahí estaría la posición 1. Eh, lo estoy haciendo como hacia el ojo, no estoy del todo seguro. ¿Ya? Y aquí estaríamos con esto de aquí. Todo esto sería la posición 1. Vamos a cambiar de color para dibujar la posición 2. Y voy a aproximar 14.323. A ver,
todavía estoy calculando para tener una idea de más o menos cuánto es. A ver, a ver, a ver, a ver. Según yo, deberían ser por acá, 283 grados. Por aquí, ¿ya? Entonces ahí tendríamos la segunda posición, ¿ya? Si es que no me equivoqué, yo hice así como casi, casi al ojo los cálculos, ¿ya? Debería por ahí estar la posición. Eso quiere decir que básicamente dio varias vueltas, ¿ya? No sé, habrá dado unas 15 vueltas, ¿cierto? Y de alguna manera tenemos que calcular cuánto recorrió. ¿Qué vamos a hacer? Simple, ¿ya? El arco sabemos que es la definición entre el radio multiplicado por la posición. En este caso le vamos a agregar la variación de posición. ¿Por qué? Porque hay una posición final y una posición inicial. Por lo tanto, el desplazamiento de este arco, ¿cierto? Será el radio por la posición en el tiempo 5 segundos menos la posición en el tiempo 2 segundos. Recuerden, cuando estamos calculando el arco, esto está medido en radianes, así que ni se les ocurra reemplazar los grados sexagesimales. Por lo tanto, esto será, perdón, debía haber reemplazado datos. El radio, que vale 0,18 metros, déjenme cambiar de pluma, 0,18 metros por la posición a los 5 segundos en radianes, que dijimos que valía, ¿cuánto valía? 250 radianes, menos la posición en 2 segundos, que era de 16 radianes. Por lo tanto, esto será, ustedes me corrigen, 0,18 por 250 menos 16, y eso nos da 42,12 metros recorridos. ¿Ya? Eso recorrió, 42,12 metros. Profe, Dígame, lo único que me perdí, ¿qué significa esa S? perdón de nuevo, que no ¿De escuché dónde bien. sacó la S? ¿La S de dónde la sacó? Ah, la S es el parámetro que estamos definiendo como arco. ¿Ya? Eh, a ver, Ah, ya me déjeme acordé. aquí, vamos a usar una diapo en blanco. Aquí tenemos, por ejemplo, nuestro eje X, Y, suponiendo que esta es nuestra circunferencia, arte e imaginación para, para imaginarse que es una circunferencia, y básicamente nuestro S es el arco de esta circunferencia, es el trocito de perímetro que recorre entre la posición 1 y la posición 2. Esa sería la letra S, ¿ya? Esa distancia. ¿Se entendió? Sí, y esas posiciones aquí corresponden a los segundos. La, ¿Cuál posición? El ángulo que puse Esa aquí. posición 1 y posición 2. Sí, sería la posición a los 5 segundos, que sería esta. Perdón, la posición a los 2 segundos y la posición a los 5 segundos. ¿Ya? Ah, Y esa ya. posición sería la que calculamos hace un rato, que sería esta, la posición 1. Por eso reemplacé los 2 segundos en la formulita, en esta formulita de acá. ¿Ya? De aquí sacamos la posición 1, que sería los 2 por 2 al cubo, y de acá sacamos la posición 2, que sería los 2 por los 5 al cubo. ¿Ya? Entonces ahí reemplazamos los datos, que son este resultado, perdón, acá, este resultado, lo vamos a destacar mejor, que sería ese resultado y sería este resultado que está en radianes. ¿Ya?
Esos dos resultados los reemplazamos. ¿Ya? La posición 2 y la posición 1. ¿Se entendió? Sí, gracias. De nada. ¿Alguien más que se me haya perdido? Profe, en el plano de la izquierda, ¿cómo lo hizo? ¿El cual? Este. Eso donde dibujó así. Ah, lo único que hice fue eh, restar, por ejemplo, para los 916 grados, restarle, estos son como dos vueltas. O sea, en el fondo, para sacar el número de vueltas, dividí 917 dividido 360. Esos son dos vueltas y media, dice. Entonces vamos a estar aquí, vamos a cumplir una vuelta, dos vueltas y medias. ¿Ya? Aproximadamente, eso quiere decir que, porque en rigor, si yo divido 917 dividido 360, me da 2,54722. ¿Ya? Entonces, yo conté dos vueltas y media, así que tengo que agregarle un poquito más. Y por eso lo puse aquí entre medio. ¿Ya? En rigor, déjeme restar. En rigor son 197 grados. ¿Ya? Que lo que hice fue a los 917 le resté 360 grados dos veces. ¿Ya? Le resté las dos vueltas en el fondo. Usé un poquito Sí, sí. de álgebra Sí, como para lo entiendo. para calcular. No, no hay ningún cálculo formal, ¿ya? No hay ningún cálculo formal. Usé un poco lo que me dice la intuición o mal llamada lógica y de ahí lo calculé. Lo mismo ocurrió con este ángulo. También me daba, haciendo el cálculo, me daba un poco más de 270 grados. Entonces yo dije, ah, si aquí tenemos 270, un poco más debe estar por aquí entre medio. ¿Ya? No, no sé cuánto más. ¿Ya? Eso lo hice así como, por eso les decía casi al ojo. ¿Mm? Pero era para tener una idea, Profe, no. Dígame, profe, ¿y el phi que está sin número? Ese, ¿cuál? el que está en Ah, el primer cuadrante. aquí. Ah, no, esto yo lo puse como un dato para recordar que esto significa posición angular. Solamente por eso. Ah, ¿Ya? vale, Que vale. podría, como me están dando una función del tiempo, esto podría ser en un tiempo determinado. ¿Ya? Podría ser cualquier tiempo. No, lo puse como un ejemplo. ¿Sí? Sí, 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 ¿Sí? entiendo. ¿Más dudas, más consultas? ¿No? Veamos el tercer ejercicio. Dice calcule la velocidad angular. Vamos a borrar acá. Calcule la velocidad angular media. Ojo acá. Calcule la velocidad angular media en radianes en revoluciones por minuto entre los tiempos T1 2 segundos y T2 5 segundos. Esto lo voy a hacer en una hoja aparte. Recordemos. Definición de velocidad angular media. Velocidad angular media dice que es la posición angular final menos la posición angular inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. O sea, espero que se acuerden de eso. Ahora, con nuestra nomenclatura, ya con nuestros datos básicamente, vamos a borrar, me equivoqué. La velocidad media con nuestra nomenclatura será la posición angular 2 menos la posición angular 1 dividido el tiempo 2 menos el tiempo 1. Y reemplacemos datos. Recuerden, como la velocidad angular está en radianes dividido por segundo, nuestros datos que vamos a reemplazar son los radianes. ¿Y qué nos había dado en radianes? Que la posición 2 era de 250 radianes, 250 radianes menos 16 radianes, si es que mal no recuerdo. 16 radianes dividido los 5 segundos menos los 2 segundos. ¿Ok?
Reemplacemos los datos. 250 menos 16 dividido los 3 segundos. En este caso nos da 78 radianes dividido por segundo. Por favor, confirmen de que no me haya equivocado. Entonces, la rapidez es de 78 radianes dividido por segundo. Ahora la pregunta, esto no es la respuesta. ¿Cuánto vale la velocidad? ¿Alguien me lo puede decir? El radio por el ángulo. O sea, no sé. No, El radio con lo que sacó ahí. tampoco. Mm, No se le tiene que agregar esa I o esa J, ¿o no? Más o menos, más o menos. Por ahí va. Pero específicamente, ¿cuál sería entonces el resultado? ¿Usted que tiene una Es que idea, no sé si Pola? va, ¿Ah? no sé si va la I o la J, pero yo diría que es 78, ya, supongamos que es la I. 78 I radianes partido por segundo. Mm, ya. No, no. Pero anda tibio tibio. Cerca. ¿Alguien puede tomar la idea de Pola y responder la pregunta? ¿O se arrancaron varios hoy Pero ¿cuál día? es la pregunta, profe? ¿Ah? ¿Cuál era la pregunta? ¿Aceleración media? No. ¿Cuál es la velocidad media? Ops. ¿Cuál es la velocidad angular media? Esa es la pregunta, la velocidad angular media. Nosotros calculamos la rapidez angular. Ujú. Entonces yo les pregunto ahora, ¿cuál es la velocidad angular media? ¿No es por el radio, por el seno del ángulo? Tampoco. No. Ricardo ha estado callado toda la clase. A ver, Ricardo, ¿cuánto vale la velocidad angular? Señor Álvarez, si me puede contestar. Señor Álvarez, ¿está por ahí o no? Por lo menos escriba, si es que está hablando no lo escuchamos. Ay, profe, hay que ponerle revoluciones por segundo. ¿O no? No, no, de ahí respondemos eso. Se arrancó Álvarez. No puede ser. A ver, señor Cortés, no se vaya a arrancar, pues. Dígame si sabe o no sabe, no. O por último, tire una idea loca por ahí. Ya me quitaron la idea de escaparme. ¿De cuál? De escaparme. Ah, ya que no le idea de escaparse ya. No, pero no se arranque, sí. Cuando llegue la prueba, no se va a Profe, poder no, arrancar. no sé. No sabe. Ya, la pista está en la regla de la mano derecha. ¿Se acuerdan que yo les dije, con la regla de la mano derecha, nosotros siempre vamos a saber la dirección de la velocidad angular? Entonces, estamos suponiendo que esto se mueve en ese sentido. Apliquen, les digo y les pido que apliquen la regla de la mano derecha ahora, ¿ya? Con los, Ah, profe, dígame, no hay que colocarle el circulito con la X no, o algo así. no, Ah, pero eso nos va a dar la respuesta. Eso nos va a dar la respuesta, ¿ya? En este caso, si hacemos o aplicamos la regla a la mano derecha, ¿ya? Nuestro pulgar nos va a quedar apuntando hacia nosotros. Es decir, que el vector velocidad angular sale de la pantalla. Según nuestro sistema, esto es mayor que cero, es positivo. ¿Ya? No, no Antonio.
es negativo, ¿ya? Perdón, es positivo, ¿ya? ¿Por qué es positivo? Porque aplique la regla de la mano derecha, recuerden, eh, el pulgar sale de la pantalla. Voy a hacer esto, voy a dibujarlo en 3 dimensiones. Tenemos el Y, el X, el Z. Nuestra pantalla está aquí, ¿cierto? Nuestro círculo también está aquí. Entonces, nosotros estamos mirando desde acá arriba. Estamos mirando la pantalla, ¿cierto? Hacia arriba. Por convención, por convención, lo que vamos a hacer es que siempre en matemática nos enseñaron que los ángulos se miden positivos en sentido antihorario, ¿cierto? Y que si nosotros medimos en sentido horario, los ángulos se miden o son negativos, ¿ya? Se miden de manera negativa en sentido antihorario. Perdón, horario, ¿ya? Positivo, antihorario, negativo, horario. Esa es la nomenclatura que voy a usar yo para decir si es positivo o negativo el eje Z que estoy ocupando, ¿ya? Recuerden que como sistema de referencia ustedes pueden dar el sistema de referencia que estimen conveniente. En este caso, yo aquí estoy indicando de que todo lo que sale de la pantalla es positivo, ¿ok? Así que por convención, todo lo que sale de la pantalla es positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que como mi pulgar está saliendo de la pantalla, el vector velocidad angular está sobre el eje Z. Ah, no había visto el comentario de Pola. Ya, y claro, ahí Pola ya tiene razón. ¿Ya? Debería quitarle el signo de interrogación. Debería con eje Z, así afirmando. O sea, con K, ¿cierto? En el fondo. Eso, muy bien. Como como la velocidad angular está sobre el eje Z, solo tiene componente Z. Así que esta rapidez, recuerden, esto es rapidez, la velocidad es un vector. Así que, ¿qué es lo que debo hacer? Escribir 78, K vector unitario, radianes dividido por segundo. Y eso era todo. Si se dan cuenta, por eso yo hablaba de que los conceptos debemos manejarlos. ¿Ya? Debemos saber manejar los conceptos. Si yo conozco los conceptos, después los aplico nomás. Aquí lo que estoy aplicando es el concepto de velocidad y el concepto de la regla de la mano derecha, ¿ya? Para saber hacia dónde apunta. Por ejemplo, esto no tiene nada que ver con el ejercicio, pero si nos hubiesen dicho que el objeto ahora gira en sentido contrario, ¿ya? Nuestra regla de la mano derecha diría que el pulgar entra a la pantalla. Y aquí diríamos, como entra a la pantalla, la velocidad angular es menor que cero. Y a eso le habríamos agregado un menos 78K. ¿Ya? Insisto, esto no es parte del ejercicio, pero estoy explicando que qué hubiese ocurrido si es que nos da una velocidad angular negativa. ¿Ya? Basta con que ustedes le hubiesen agregado un signo menos. ¿Ok? Recuerden que todas las magnitudes son en el fondo positivas. En este caso, como estamos trabajando con posiciones, es probable que el signo menos hubiese salido desde aquí. Y eso también es válido. ¿Ya? También es válido. ¿Mm? Así que hay que tener en cuenta los conceptos y la interpretación del sistema de referencia. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, para pasar las revoluciones por minuto, ¿por qué hay que multiplicar o dividir? ¿O hay que hacer una regla de 3? Yo no utilizo la regla de 3. Yo siempre hago trampa. ¿Ya? Voy a hacer la transformación a revoluciones por minuto. Yo aquí tenemos, esto está, se me olvida, radianes dividido por segundo, ¿cierto? Ya, voy a borrar esto para que no se me confundan, esto no era parte del ejercicio. Voy a tomar la rapidez, que es más fácil, ¿ya? Con la rapidez, yo digo 78 radianes por segundo. Cuando tengo unidades compuestas como el radián dividido por segundo o el kilómetro dividido por hora o cualquier unidad compuesta, ¿cierto? Yo utilizo la trampa de usar elementos matemáticos que tienen relación con
que son neutros. Por ejemplo, el elemento neutro de la multiplicación y de la división es el 1. El elemento neutro de la suma y la resta es el 0. En este caso, yo utilizo el elemento neutro de la multiplicación y la división. ¿Qué es lo que hago? Digo, escribo el 78 y el radián le escribo un radián dividido un segundo. ¿Ya? Hago eso. No estoy cometiendo ninguna ilegalidad. Esto sigue siendo 78. 78 por 1, 78 y 78 dividido 1, 78. Ahora me pregunto, ¿cuántos radianes equivalen a una revolución? Porque queremos transformar a una revolución en un minuto. ¿Ya? Esa es la transformación que necesito hacer. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos radianes equivalen a una revolución? Una revolución, recuerden, es una vuelta. ¿Cuántos 2pi, radianes son una revolución? 2pi no es, ¿Perdón? 2pi, Exacto. 2pi. 2pi radianes. Entonces, déjenme borrar para ir escribiendo de nuevo. Entonces aquí voy a escribir 78 y un radián equivale a 2pi revoluciones. ¿Ya? Es una vuelta completa en el fondo, ¿cierto? ¿Y cuánto equivale? O veámoslo de esta manera. Creo que es al revés, Pola, por eso me quedó la duda. Vamos a verlo de esta manera. Me parece que es al revés. En el fondo lo voy a escribir aquí como aparte. Yo sé que una revolución equivale a 2pi radianes. Eso es. Ya, entonces, un radián será 1 dividido. Un radián, voy a pasar dividiendo, será 1 dividido 2pi revoluciones. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a escribir aquí? Voy a escribir 1 dividido 2pi revoluciones. Y aquí aparte voy a escribir un segundo, ¿cierto? O 60 segundos equivalen a un minuto. Entonces, un segundo equivale a 1 dividido 60 minutos. Y eso es lo que voy a reemplazar acá. Un segundo equivale a 1 dividido 60 minutos. Y aquí tengo la unidad, revoluciones dividido por minuto. Y ahora multiplico. Multiplico 78 por 1 dividido 2 pi radianes y todo eso dividido 60. O escrito más bonito, ¿cierto? Esto quedaría 78 por 60 dividido por 2 pi revoluciones dividido por minuto. ¿Por qué hago esto yo? Porque no tengo idea cuál es la unidad de transformación directa. ¿Ya? La podríamos aprender, la podríamos obtener, ¿cierto? Y reemplazar directamente. Pero como yo no me aprendo estas cosas, ¿ya? Me sale mucho más largo, pero la puedo deducir. ¿Ya? Este camino que hice es harto más largo que, que hacerlo directamente con la unidad de transformación. Y eso mismo, ese mismo camino, lo utilizo para calcular, por ejemplo, pasar de kilómetros dividido por hora a metros partido por segundo. O de kilómetros dividido por hora al cuadrado a metros partido por segundo al cuadrado, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí hacemos la transformación. Y en este caso será 78 por 60 dividido por 2pi y eso me da 744,84 revoluciones dividido por minuto. Y ahí está la respuesta o parte de la respuesta, porque esto hay que transformarlo a vector. Ya lo único que ya aprendimos que a eso le agregamos el k vector unitario y listo. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Nos pasamos harto en el tiempo. Les dejo de tarea la última parte, calcule la velocidad angular instantánea. Ahí
lo único que tienen que hacer es reemplazar. Ojo, acá dice, aquí era un igual, ¿ya? Calcular la velocidad instantánea al tiempo t2, que es igual a 5 segundos. En el fondo, estos 5 segundos lo reemplazan en la ecuación que les va a dar. Recuerden que velocidad instantánea es la derivada de la posición con respecto al tiempo, así que tienen que derivar y reemplazar. ¿Ok? ¿Dudas? Ya, profe. ¿Ah? Todo bien. Ah, ya. Profe, Dígame. derivar en el segundo 5. Derivar la ecuación y después reemplazar el tiempo 5. Eso. Ah, ya, vale. Es que tenía la duda porque sale t igual a t2 igual a 5, entonces Sí, me no, perdí. es que, claro, es que aquí faltó un igual en realidad. En rigor dice t, que es igual en el tiempo t2, ¿ya? Porque el tiempo aquí puede ser cualquiera, ¿ya? A ese tiempo se refiere, en el tiempo t2, y que ya sabemos que vale 5 segundos. Vale, ¿Ya? gracias. De nada. ¿Dudas, consultas? ¿No? No parece. Ya, lo dejamos entonces hasta acá, no les quito más tiempo y nos vemos mañana y comenzamos con ejercicios. Mañana empezamos con movimientos rectilíneos, retomamos todo de nuevo, pero solo con ejercicios. ¿Ya? Que estén muy bien, hasta mañana, cuídense. Chao, Chau, profe. chau. Chao, profe, que esté súper bien. Igualmente. Chao. Chau, chau, que tengan buen día.